Muy buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidos a este primer ciclo de charlas organizados por BioAntu, que quiere conversar sobre soluciones basadas en la naturaleza. Este es el primer ciclo, ¿cierto? O la primera sesión de este ciclo de charlas, donde tenemos invitados a tres interesantes exponentes. Rosemary Ulrich, muy buenas tardes, Rosemary. Cristóbal Elgueta, muy buenas tardes, Cristóbal, y Francisco Torres, que es también, digamos, el director de BioAntu. Me Hola, muy buenas presento, tardes. buenas tardes. Me presento, mi nombre es Cristian Frene, yo soy investigador asociado del Instituto de Ecología y Biodiversidad, que es un centro de investigación que reúne investigadores de 6 universidades a lo largo de todo el país, y que trabajamos especialmente en generar conocimiento a través de investigación científica, ¿cierto?, en el área de la ecología y la biodiversidad. Una de estas líneas de trabajo que tiene el IEB es los estudios socioecológicos de largo plazo, que es liderada por el doctor Juan Armesto. Yo trabajo directamente con el doctor Armesto, y para nosotros es muy importante, y por eso agradecemos a BioAntu esta invitación, porque es muy importante que el conocimiento que se está generando conecte, ¿cierto?, con soluciones reales de investigación aplicada, que se tome el conocimiento existente en ecología para poder generar soluciones que ayuden a los seres humanos a tener un buen vivir. Y este buen vivir implica, ¿cierto?, que tenemos que cuidar también nuestra naturaleza. Entonces, este ciclo de charlas, y en particular esta sesión que tenemos hoy día, apunta justamente a aquello. Sin más preámbulos, quería comentarles que este primer ciclo trata sobre piscinas naturales, ecolagunas y jardines acuáticos en Chile. Entonces, cada expositor tiene una mirada muy particular, ¿cierto? Desde la botánica, la ingeniería, el paisajismo y, por cierto, integrado todo en la ecología de ecosistemas. Por tanto, creo que va a ser una jornada muy interesante. Los invitamos entonces a estar atentos. Les cuento un poquito cómo va a ser esta sesión. Vamos, como les decía, a tener 3 exposiciones, cada una de 20 minutos, ¿cierto?, de duración. Y al final de las 3 exposiciones vamos a dejar un tiempo de entre 15 a 20 minutos para poder leer preguntas que ustedes pueden ir entregándonos, ¿cierto?, a través del chat del Facebook Live, y vamos a ir entonces interactuando un poquito con los expositores. Comenzamos entonces con esta primera sesión del ciclo de charlas Soluciones basadas en la naturaleza, y para ello voy a introducir a Rosemary Ulrich, quien es diseñadora, paisajista, ¿cierto?, con estudios en jardines acuáticos en Buenos Aires. Rosemary lleva 20 años como paisajista, de los cuales 18 se ha dedicado a la construcción de estanques y lagunas. En el año 2003 crea el vivero Acuáticas en Quillota, y desde esa fecha se ha especializado en la producción de plantas para estanques y piscinas naturales. Por tanto, su temática, ¿cierto?, que nos va a exponer, que va a compartir con nosotros a continuación, son los jardines acuáticos, el poder de las plantas. Rosemary, por favor. Tienes que desmutearte, Rosemary. ¿Ahí me escuchan? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer para mí estar hoy día con todos ustedes y poder compartir esto, compartir la naturaleza y compartir la bendición que es tener agua en nuestros jardines. Hice una pequeña presentación que me gustaría mostrarles. Es una presentación muy cortita, que a lo mejor puede que sean menos de 20 minutos, que muestran los trabajos del último año, digamos, de 2018 y 2019, y una pequeña vista general de lo que es el vivero que tenemos acá en Quillota, y que es el gran motivo de que partimos toda esta aventura de hacer jardines acuáticos. Voy a ver. ¿Se ve la presentación? Aún no se ve, pero dice que comenzaste a compartir. Ahora sí.
Perfecto. Bueno. Hoy es medio lento este sistema. Discúlpenmelo. Acá. Ya. Esto es un pequeño estanque que se construyó el año 2017, pero la foto es del 2018. Esto es en Reñaca. Es un pequeño estanque que mide como 10 por 10 y aproximadamente al año de estar funcionando el estanque logramos crear un equilibrio ecológico perfecto. Eso significa que tanto agua, peces y plantas viven en perfecta armonía, sin necesidad de químicos ni necesidad de mayor intervención con respecto al hombre, a nosotros como personas. Mientras menos trabajo, mientras menos intervención hagamos en un estanque, mejor va a estar y mejor se va a adaptar a su medio ambiente. Habitualmente nos pasa que la gente, especialmente los clientes, quieren su estanque, quieren su piscina natural, pero son muy ansiosos y quieren que el agua esté perfectamente translúcida, transparente, azul como la de la piscina clorada, y en los estanques y las lagunas y las piscinas naturales eso no sucede porque estamos trabajando con aguas vivas. Las aguas vivas tienen distinta composición química y tenemos que darle todas las instancias a los microorganismos que se establezcan en este estanque para que cumplan cada uno su función y lograr un equilibrio perfecto. Y eso es mayoritariamente con paciencia. Esto es un estanque precioso, Cristóbal lo conoce, esto está en Catapilco, ya tiene varios años, la foto es del 2017, y este estanque costó bastante que tomara buen camino, porque tenía un montón de problemas de construcción especialmente, había sido construido con muy poca profundidad. Para que un estanque funcione bien, como mínimo necesitamos 60 centímetros de profundidad para lograr absorber y tomar las aguas de las partes más profundas y devolverlas a las partes menos profundas y así equilibrar la temperatura del agua. Esto también sucede en las piscinas naturales, ya que en la piscina natural necesitamos que la temperatura general del agua esté equilibrada. Y es lo que pasa en la naturaleza. Cuando hablamos de estanques o piscinas naturales, lo más importante es que estamos tratando de asemejarnos lo más posible a la naturaleza. Por lo tanto, mientras más ordenados y prolijos seamos en darle todo el hábitat a las plantas, a las bacterias, a los peces en las lagunas, vamos a lograr un estanque esplendoroso y una piscina natural fantástica que funcione y funcione bien. El agua de las piscinas naturales y de los estanques tiene un pequeño dejo marrón, es como un color ámbar. Es imposible que sea celeste. Y eso es súper importante, no porque tenga un dejo marrón o semi-translúcida, o sea, es translúcida, pero en este color ámbar, eso no significa que el agua esté sucia, al contrario, el agua está en perfecto estado de equilibrio. En lugares más cerrados, esto es Alonso de Córdoba, esto es un centro comercial, se hizo este estanque y la verdad es que ha funcionado muy bien. Ya pasó, se construyó el año 2019, he tenido contacto con las personas este año y me han dicho que está funcionando perfecto, y es un lugar que recibe bastante buena luz sin tener sol pleno todo el día.
y ha funcionado perfecto. Las plantas, en todos los estanques y lagunas y piscinas naturales, son las plantas las que purifican el agua. Hay mucha gente que cree que son los patos, los peces que purifican el agua. Eso no es así. Lo que realmente purifica el agua son las plantas. Y dentro de las plantas que viven en las raíces de las plantas, en las arcillas, en las arenas y las gravillas, hay unas bacterias, que se llaman bacterias anaeróbicas. Estas son las que bacterias son las que transforman la mugre, por decirlo así, que cae al agua, en un material que se llaman nitritos y nitratos, que es absorbido por las plantas. O sea, la mugre la transforman en alimento de las plantas. Si no tuviéramos las plantas, tendríamos una gran proliferación de algas, especialmente filamentosas, que no son muy agradables, y hacen que los estanques y las piscinas se vean desasiados, sucios, y pueden incluso llegar hasta tener mal olor. Esta es una laguna muy grande, tiene muchos años, yo la construí hace muchos años. Esta foto es del año pasado, está espectacular. Se demoró 3 años en llegar a su equilibrio ecológico. Esta es una laguna de media hectárea. Y ahora está en un perfecto estado de equilibrio. Las ninfeas, mal llamadas flores de loto, que son los manchones estos gigantes que se ven ahí, ya tienen 10 años y eso es lo que han crecido. Esta es una laguna que se podría decir que es una laguna natural, ya que no tiene carpeta ni lámina de PVC en el fondo. Está construida con arcilla compactada. Por lo tanto, las plantas están plantadas, valga la redundancia, directo en este sustrato de arcilla. La laguna se demoró aproximadamente 3 años en dejar de perder agua, en hacerse estanca, porque es el periodo que se demora la arcilla en crear una capa impermeable. Y hoy en día es una laguna realmente espectacular, muy bonita, es lo que podríamos hablar de una laguna natural. Una vez que se establecen estas grandes lagunas, o las pequeñas también, no requieren más que trabajo una vez al año en cuanto a mantención. Esta mantención es, obviamente, como todas las partes del jardín, sacar las plantas excedentes, achicar las que han crecido demasiado. Es solo una mantención que ojalá fuera solo una vez al año, y las mantenciones importantes, como realmente crecieron mucho las plantas y hay que sacar todo y mover todo, eso debiera hacerse no más que cada 3 o 4 años. Incluso en las piscinas naturales, mientras menos toquen las áreas de regeneración, es mejor, porque así le damos tiempo a que las plantas se establezcan adecuadamente. Una planta bien establecida nos va a dar mayor beneficio en cuanto a purificación. Esto también es la misma laguna de Casablanca. Y aquí quiero mostrarle, esta es una piscina natural que construimos el año pasado. Esto está en Limache, la piscina natural tiene 240 metros cuadrados, y voy a hacer una pequeña muestra de lo que fue esta construcción. La piscina tiene en la parte más profunda, tiene 1,90 m, donde está puesto uno de los succionadores de agua, y tiene uno en la parte semi-profunda, como a mitad de profundidad, y tiene otro en la parte menos profunda. Y
bueno, esta está hecha con carpeta, esto es lámina de PVC de color gris de 1500 micrones. En el área de nado se utilizó además sobre esto una carpeta que es antideslizante para impedir especialmente que la gente se resbale al entrar y salir del agua. Cuando se termina de poner la carpeta, obviamente siempre hacemos una prueba de estanqueidad antes de poner el sistema de las espineles, cosa de que si hay alguna falla en la carpeta podamos arreglarlo rápidamente. Porque es mucho más fácil arreglar cuando está sin las plantas que después, que es un desastre. Bueno, aquí se ve parte de los espineles. Estas son todas las áreas de regeneración. Todo el contorno de la piscina natural tiene áreas de regeneración. Tiene 240 metros cuadrados generales, de los cuales hay 120 que son áreas de regeneración. Como en Chile tenemos temperaturas muy altas en verano, yo uso la proporción de 100%. O sea, si tenemos un 100% del área de nado, hago la misma cantidad de metros cuadrados de área de regeneración. Porque es la única manera que tenemos de realmente bajar la temperatura del agua y dar mayor cantidad de purificación al agua. En los libros europeos hablan de otras cifras, 3/4, la mitad, pero claro, en Europa, Alemania, Estados Unidos o qué sé yo, no tienen las temperaturas que tenemos nosotros acá, especialmente en la zona central de Chile. Y a lo largo de estos años yo me he dado cuenta que mientras más grande sea el área de regeneración, mejores resultados vamos a tener con la piscina, con las calidades de las aguas. Aquí están todas las áreas de regeneración que se ven con las gravillas puestas. Esto está sobre los espineles, están puestas las gravillas, listos para partir el proceso de plantación. Y esto es cuando se plantó. O sea, se plantó en noviembre del año pasado y el avance que ha tenido las plantas ha sido realmente increíble. Esto fue en enero, ya estaba hecha una piscina muy establecida, funcionando muy bien. Y esta fue la última foto que logré tomar, que fue en abril. Ha funcionado impecable, está muy bien y ha tenido un muy buen manejo de parte de la persona que quedó a cargo de la piscina, así que estamos muy contentos. Bueno, y eso es lo que yo he hecho en estos últimos años, especialmente el año pasado, y ahora quiero contarles un poquitito de lo que es el vivero. El vivero nace el año 2003, meramente por interés a las plantas acuáticas como buena paisajista, encontrar cosas que no son las habituales. Y después de haber estudiado en Argentina, me vengo a Chile y empecé a armar una colección de plantas acuáticas. Poco a poco el vivero se fue especializando dentro de las plantas acuáticas. Porque hay muchas plantas acuáticas que son muy bonitas, pero que en realidad no nos sirven por clima, por temperaturas, y no podemos entregarles a muchas personas plantas que a lo mejor no van a saber cómo mantenerlas. Entonces el vivero ha ido dentro de las plantas acuáticas buscando las mejores opciones de fácil manejo, fácil de trabajar y que rindan muy bien al objetivo que se les propone. Y ese objetivo es ser plantas eficientes en la
en la purificación de aguas, plantas eficientes en la, plantas eficientes en la purificación de aguas y plantas además que sean estéticamente bonitas y que nos den un agrado, sea un agrado mirar el estanque o la piscina natural todo el año. Hay plantas para toda la época del año para que todo esté interesante durante todo el año el estanque. Todas las plantas son debidamente trabajadas y etiquetadas para no tener problemas de que se nos confundan. Y hemos trabajado durante muchos años con todos o casi todos los paisajistas de este país, de Chile, entregándoles la mayor cantidad de asesoría para sus proyectos y entregándoles la mejor calidad de plantas que podamos dar. Así que lo que necesiten, y bienvenidos a las plantas acuáticas cuando las quieran. ¿Estamos, Cristian? Bien, muchas gracias, Rosemary. Además, muy bien en el tiempo, incluso sobraron un par de minutitos, que voy a aprovechar para hacerte una pregunta que es técnica que apareció en el chat. ¿Ya? Les recuerdo a toda la gente que está mirando a través de Facebook Live que pueden hacer sus preguntas a través de el chat de Facebook Live, de la página de BioAntu. Rosemary, nos piden que expliques brevemente qué es un espinel o para qué sirven los espineles. Por favor, si puedes tomarte un minutito para aquello. A ver, los espineles, el agua nosotros la tomamos de la parte más profunda. ¿Me ven? Que aquí algo pasó. Ya, tomamos el agua de la parte más profunda de la laguna o de la piscina natural y nosotros la vamos a devolver esta agua en la parte menos profunda o en las áreas de regeneración. Y la devolvemos a través de tuberías que parecen una espina de pescado. Entonces, es ahí el nombre que se llama espinel, o espineles, o espina de pescado, que es una tubería madre, como una columna vertebral, que tiene ramales laterales que se van achicando y que tienen perforaciones, cosa de que el agua salga suavemente y no tengamos un chorro grande o muy fuerte que salga entre medio de la gravilla y las arenas, sino que esta agua pase suavemente por las arenas, las gravillas y las raíces de las plantas y logre el objetivo de que las plantas sean capaces de absorber los nitritos y nitratos. ¿Se entendió? Perfecto, muchísimas gracias, Rosemary, por esa aclaración. Vamos a dejar un par de preguntitas más que salieron para el final, como dijimos, ¿sí? Okay. Les recuerdo nuevamente a todas las personas que están observando estas charlas que pueden hacer sus preguntas a través del chat del Facebook Live de BioAntu. Bien, agradecemos a Rosemary por su hermosa presentación, el trabajo que están realizando. Y a continuación vamos con el siguiente expositor. Estamos hablando de don Cristóbal Elgueta Marinovich, de profesión ingeniero forestal y un paisajista autodidacta. Cristóbal es ingeniero forestal y se dedica al paisajismo de temprana edad. Junto a su socia Macarena Calvo, han desarrollado una metodología de paisajismo que llaman paisajismo ecosistémico, que es una forma de jardines que, tomando en cuenta las condiciones propias del lugar y su entorno, genera un diseño naturalista basado e inspirado en las dinámicas y funcionamiento de las comunidades vegetales silvestres. Buscan conectar al ser humano con la naturaleza y transformar el paisajismo en una poderosa herramienta de conservación ambiental. El tema que hoy día Cristóbal trae para nosotros, para presentarnos, es piscinas naturales en propuestas de paisajismo ecosistémico. Por favor, Cristóbal, la pantalla es toda tuya. Excelente. ¿Se ve la presentación, queridos compañeros? Sí, excelente. Le cambié el título porque en realidad, la verdad que más que un complemento, las piscinas naturales, hola a todos de pasada, son absolutamente indispensables para el paisajismo ecosistémico y ya les voy a explicar por qué.
Primero, no trabajo solo, trabajo con una socia, que si no hablo de ella, después me reta en la oficina, con la Macarena Calvo, que ha sido una tremenda compañera. Y voy a hablar un poco de paisajismo y qué es lo que uno piensa cuando uno le encargan o tiene que construir un jardín, y eso es re importante entenderlo y dónde está esta piscina natural. Lo primero que uno piensa es que el jardín tiene que ser bonito. Yo diría que en general el paisajismo ha buscado esencialmente la belleza a lo largo de los años, donde uno trata que hayan secuencias de floración, dinámicas, manejo del color, manejo del espacio, eventualmente el perfume, pero además que incorpore el entorno. Somos un país muy privilegiado donde tenemos montañas, un paisaje natural muy rico, y de alguna forma vamos a tratar que este paisaje lo vamos a pedir prestado y vamos a tratar de incorporarlo a mi proyecto para que no sepamos exactamente dónde empieza el jardín y dónde termina el sistema natural o el entorno que me rodea. Obviamente que destaque la arquitectura, y en eso es interesante. Chile se ha pegado un salto extraordinario desde el punto de vista de la arquitectura que tenemos en espacio público y también en mucho espacio privado. Y el paisajismo es, de alguna forma, envuelve esta arquitectura y buscamos que la destaque. En un país de cerros, el paisajismo es resolver esencialmente desniveles. Subir, bajar, todos vivimos en zonas donde hay pendientes, y eso en Chile es una cosa que nos distingue bastante, cómo nos hacemos cargo de estos desniveles, y al mismo tiempo el paisajismo tiene que ser una situación o un lugar que nos invite al recorrido, a conectarse con la naturaleza, con la belleza, abstraerse un poco tal vez de ese ajetreo del día a diario, porque además para mucha gente la única conexión importante con la naturaleza, ¿verdad?, es el paisajismo, ya sea en un espacio público, en un espacio privado. La conexión con la naturaleza tiene que ser, es re importante cuando uno hace un jardín. Y acá una foto de la primera piscina natural que armé hace ya casi como 18 o 14 años. Estoy ahí, estaba buscando la fecha, pero tiene un montón de años. Uno tiene mucha expectativa cuando arma un paisajismo. Pero yo creo que hay temas que ya tenemos que empezar a prestarle un poquito más de atención, y tienen que ver con temas de lo que está pasando en nuestro planeta, y que para nadie es una sorpresa, y que finalmente definen nuestra propia supervivencia. Porque si el planeta Tierra era esencialmente un sistema natural que estaba en equilibrio, lo que no quiere decir que está estático. Acuérdense que el equilibrio es dinámico y que era muy biodiverso. Pasa que cuando llegamos los seres humanos, transformamos ese espacio que era súper diverso en algo que no necesariamente es tan diverso. De hecho, es bastante pobre. Y eso es complejo, porque en el fondo, cuando uno empieza a desarmar la diversidad y empieza a echar por la borda algunas especies, hay casos dramáticos donde la desaparición de una significa que desaparecen un montón de especies que están asociadas a la planta que desapareció. Y mucha gente dice que puede importar eso en el fondo, y yo siempre hago como la aclaración que más allá de que las especies tienen derecho a vivir simplemente porque tienen el derecho, imagínense todo el potencial impresionante farmacéutico, alimentario, temas de materiales, estéticos, etcétera, que nos estamos perdiendo cuando ocurre este tema como de la extinción. Y ahí viene el tema que siempre discuto con mis amigos ecologistas sobre las visiones, porque finalmente uno puede tener la idea de que el ser humano está un poco de más y que poco menos que tenemos que desaparecer. Y yo creo que la verdad el desarrollo económico, el crecimiento económico y el desarrollo como humanidad en todos los aspectos, no solo el económico, es absolutamente posible con la ecología en el fondo. Y desde ese punto de vista vamos a hablar un poco de qué es esta cosa de hacer un paisajismo ecosistémico, y lo que sostenemos con la Maca, que en el fondo el paisajismo ecosistémico es esencialmente una nueva oportunidad de hacer paisajismo y conservación en uno. Y eso significa que cuando yo recibo un espacio que tengo que jardinar, en vez de pensar solo en poner plantas porque son bonitas o en hacer un recorrido porque lo necesito, la visión que tenemos es armar una comunidad vegetal dinámica, perfectamente adaptada, constituida con material vegetal nativo en el sentido estricto, más exótico, perfectamente adaptado, que tiene ciclos de floración que proveen nicho, hábitat y continuidad de alimento. Y lo que significa que finalmente uno podría, en un espacio de jardín donde
la gente coloca solo pasto o plantas totalmente inútiles, armar una comunidad vegetal que provee servicios ecosistémicos incluso mejores que los que habían antes de que uno hiciera el jardín. O sea, de hecho, uno podría hacer una ingeniería de comunidades vegetales todavía, aunque suene un poco humilde decirlo, incluso, entre comillas, mejor que la naturaleza, y ya les voy a explicar por qué. Y de ahí nació esta cosa, el paisajismo ecosistémico, paisajismo 2.0, o sea, en el fondo que recoge todo lo que hemos hecho en todos estos años, desde que hacemos jardines, me refiero a la humanidad, y donde el diseño del jardín se inspira esencialmente en cómo funcionan los sistemas naturales. Y por eso era tan interesante esta invitación de Francisco de BioAntu de hablar de esto del paisajismo en las piscinas como, de alguna forma, teniendo como una inspiración de cómo funcionan los sistemas biológicos. Pero lo interesante es que yo tengo la posibilidad de transformar un jardín en una poderosa herramienta de conservación, y eso significa alimento y refugio a insectos benéficos y otros que tal vez pensamos que no lo son, pero efectivamente lo son. Estas son puras fotos de nuestros jardines, donde tenemos especies que están en problemas de conservación, construyendo sus nidos. Eso significa hábitat. Esta cosa de echar veneno en el jardín es producto de que hemos elegido mal las comunidades vegetales y entendemos poco cómo funcionan las dinámicas del suelo, porque yo podría traer especies benéficas que me liberen de cualquier clase de pesticida. Por supuesto, es conservar el suelo, regenerarlo, ahorrar desde el punto de vista del costo de implementación, ejecución y, por supuesto, simplificar y lograr un mínimo de mantenimiento, que eso es súper importante, y por supuesto que nos alegre la vida, si finalmente los jardines son para eso. Estas son unas fotos de unos alemanes ahí en Alonso de Córdoba que estaban eufóricos con estas plantas que en su país no crecen, porque hace mucho frío. Y por supuesto, experimentar al mundo natural en la mitad de la ciudad. No todo es puro cemento, vidrio y casa. Vamos a un par de ejemplos muy cortos, pero para que entiendan un poco este concepto, y de ahí nos pasamos a piscinas naturales. Acantilado costero, quinta región, suelo complejo, clima seco, agua muy caro, pendiente impresionante, erosión a morir. Agua cara, obviamente poca plata. Uno cuando construye una casa queda absolutamente en pelota, no queda con ni uno. Ya, pero estamos en una zona que desde el punto de vista de la diversidad tiene cosas extraordinarias. Es el sistema biológico, diría, de los más diversos de Chile. Varias plantas que están en peligro de extinción, al igual que algunos animales, y además tenemos un avance inmobiliario gigante que, aunque no queramos, va a avanzar igual. Entonces hay que ver cómo logramos estas dos cosas simultáneas: rutas migratorias, zonas de reproducción, especies de lagarto que son endémicos, o sea, lleno de temas ecológicos re interesantes. Y este sistema, antes de que llegáramos y construyéramos casa y rompiéramos todo, era el sistema biológico más diverso de Chile. De hecho, Los Molles es exactamente ese lugar, rico y diverso. ¿Qué hacemos? Hay que construir un jardín en un suelo que está hecho bolsa. Elegimos una comunidad vegetal que tenga características que son súper especiales de cómo funcionan esas plantas, que tienen adaptaciones especialmente a esta condición de acantilado, de suelo pobre, etc. Nos vamos a aprovechar de esas estrategias que desarrollaron en cientos de millones de años para generar lo que queremos: diversidad, belleza, ecología, fijación de suelo. Paramos la erosión, atraemos al control biológico, y en la medida que este jardín va avanzando con los años, vamos logrando cada vez más diversidad, más belleza, más ecología, una familia feliz que lo disfruta. Hacemos preservación porque tenemos material vegetal nativo en el sentido estricto preservándose en este lugar, algunas de esas plantas incluso en peligro de extinción. Así que todo andando bien con el jardín. Altromeria pellegrina con la franquenia, esta es una de nuestras bellezas nacionales, esta es una de mis plantas favoritas, y una vista del jardín en borde mar, que es una situación muy compleja, con mucho viento salino, funcionando perfecto, porque este material vegetal está perfectamente adaptado con una comunidad muy rica y diversa. Así que por ahí todo bien. ¿Y qué pasa cuando uno empieza a traer este material vegetal propio del lugar, más otras plantas que no son del lugar, pero son muy interesantes desde el punto de vista de la fauna? Empieza a volver a pasar lo que siempre pasó, que la fauna local empieza a volver al jardín, y eso es re interesante porque junto con la fauna, muchas de las plantas del lugar que no estaban y que no plantamos, vuelven porque llegan, porque los pájaros las traen de alguna forma. Así que este jardín se va transformando en algo cada vez más diverso.
¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando uno logra entender que la diversidad del paisajismo es clave, empiezan a ocurrir cosas que en un jardín común no ocurren, como por ejemplo generar oportunidad de alimento a algunas de las casi 500 especies de abejas nativas que tenemos en Chile y que necesitan alimento y que no necesariamente reconocen cualquier flor como, eh, como fuente de alimento. Así que uno empieza a trabajar con estas plantas y con estos insectos generalistas, especialistas, y va armando esta comunidad biológica para sostener los polinizadores, pero al mismo tiempo para sostener el control biológico. O sea, si uno piensa que los bichos o insectos son malos, por uno malo hay al menos 1.700 buenos, y de muchos de esos 1.700 no son buenos, son absolutamente necesarios, porque en algunas de sus etapas de crecimiento se hacen cargo del control biológico, o sea, se comen las plagas. Algunas de las moscas de las flores que necesitan nuestras flores para polen y néctar tienen juveniles que son absolutamente carnívoros y se comen las plagas que afectan el jardín. Y lo mismo con el microvéspido que ven ahí inyectando un huevo en ese pulgón. Así que esta mosca de las flores, bastante impopular, tiene una gracia. Durante su juventud es bien zafada, carnívora y cruel, se come todas las plagas que se les ocurran, pero cuando llega a su vida adulta necesita polen y néctar. Y ellas están absolutamente subestimadas en su potencial polinizador. Para los palteros, para los fruteros, estas especies son clave, no solo porque mantienen a raya las plagas, sino porque además polinizan. Así que hay que prestarle un poquito de atención. No todos son jardines. Hay sistemas que son productivos. Acá tenemos una viña que quiere hacer un jardín, pero tenemos dos opciones: un jardín totalmente inútil y bonito, o tenemos la opción de hacer un sistema biológico que sigue siendo un jardín, pero que transforma los espacios residuales en un corredor biológico y en zonas de conservación, porque queremos estética, pero además queremos aprovecharnos de temas interesantes que tienen que ver con marketing. Si yo soy un productor más consciente, que produzco ecológicamente más amigable, obviamente que el consumidor informado debería preferir mi producto y eventualmente hasta lo podría vender más caro. Así que pescamos los suelos de la viña que nadie ocupa. Esto era el basurero, estaba lleno de cualquier cosa menos de viñedos en el fondo, y lo que hacemos es generar una comunidad vegetal multiciclo, multiestrata y multiespecie en un suelo muy degradado, con un sistema de riego por goteo, que, entre otras cosas, restaura el curso de agua. Y acá tenemos el primer tema de piscinas que va hacia como los sistemas de agua. Un canal que es un basural se transforma en un ecosistema donde hacemos algunas pequeñas obras de ingeniería para disminuir la velocidad del agua, la energía, queremos evitar la erosión, y donde la plantación de este canal más la plantación de todo este sistema maximiza las posibilidades de alimento y de hábitat, y este lugar, que era un basurero, se transforma en absolutamente el lugar más biodiverso de la viña. Acá las plantas se eligieron con pinza, o sea, todas las plantas que hay acá producen una cantidad de polen y de néctar extraordinario, semilla comestible, fruto comestible, o producen la estabilización de este canal de riego que, cuando venía la lluvia o las crecidas de los ríos, obviamente se nos erosionaba todo el tiempo. Y con eso, pequeños lugares de hábitat para algunos de nuestros anfibios nativos que, por suerte, todavía viven y existen en este lugar. Esta foto es interesante porque, entre otras cosas, trabajamos con sistemas multiciclo. Eso significa que hay plantas que tienen actividades en momentos diferentes. Y acá tenemos cuando el ciclo frío, que son las flores blancas que ustedes ven ahí, se está despidiendo así con un abrazo y un beso del ciclo cálido que está empezando su actividad. Y esas flores me aseguran una cosa que es clave en un sistema ecosistémico, que es continuidad de alimento. Y esto es alucinante, porque es realmente impresionante la cantidad de diversidad que uno puede alojar en un sistema como este. Y ahí uno aprende qué pasa con las podas, cuando se poda, la cantidad de insectos que hibernan en el jardín, cómo combina un ciclo frío con un ciclo cálido, qué pasa con estas plantas acuáticas que crecen en este curso de agua, por qué es tan importante dejar algunas plantas más que otras, cómo un suelo degradado con un poco de cuidado rápidamente se recupera, se vuelve productivo y alberga un nivel de diversidad extraordinario. Cómo ese sistema se hace resiliente. Pero acá pasa una cosa muy rara, porque si yo hago un sistema ecosistémico donde me preocupé de la ecología completa, ¿qué pasa cuando me toca hacer un jardín y tengo metida en la mitad la sopita de veneno? Una piscina que es puro cloro, ozono, sal, ionizador, que no es especialmente amable con la vida. O sea, el que crea que el cloro hace bien, les cuento que es una
de las causas importantes de contaminación en este planeta. Así que lo que empecé a hacer, primero muy tímidamente, hace como 18 años, se ha transformado en uno de los temas interesantes de la oficina, hacemos piscinas biológicas. Eso significa agua cristalina, biológicamente pura, a través de un proceso libre de químicos que involucra, como dijo la Rose, esencialmente sustrato, que es donde viven las bacterias, que son las que hacen una buena parte del trabajo, más sistemas vegetales, que también son una parte re importante, y tienen una gracia, que son primero muy amables con quienes se bañan. Acá no hay ningún químico espantoso que te deja el pelo para el gato, o que uno se llena de hongos, o que parte la piel, o que los ojos quedan rojos. O sea, es un sistema amable, pero no solo con el que se baña, sino con todo el sistema biológico que está presente en el jardín, porque eso se transforma en un lugar donde hay vida silvestre, y de hecho, desde el punto de vista del control biológico, es re importante. Desde el punto de vista estético, extraordinario. Las piscinas naturales tienen toda una dinámica que acompaña al jardín desde el punto de vista de la floración, la cantidad de plantas acuáticas increíbles que hay. Yo creo que esta es una de mis fotos favoritas. Ahí está esa piscina natural con su zona de regeneración al final, vegetada, muy bonita. Estos chorros que golpean el agua y que dan un sonido re interesante. Así que está bien bueno, la zona para tomar sol. Así que nada, pues como todos sabemos, el agua claramente es súper relevante en un sistema biológico. O sea, no basta solo con tener una comunidad vegetal con plantas extraordinarias. La piscina natural, y esa es una foto de mi casa, es un tremendo aporte. Me permite tener vida silvestre, me permite tener anfibios. Puedo hacer recuperación de anfibios en peligro de extinción. Muchos de los nuestros están realmente con muchos problemas. Y eso es un tema importante que hay que tener en cuenta. O sea, mi piscina natural, además de permitir que me bañe, permite preservar especies en peligro. En este caso yo, con estas bellezas en peligro, hay en unas clases de piscinas naturales, pero la verdad que yo corro poco peligro. Lo que corre mucho peligro son nuestros anfibios. En este caso, huevitos de sapitos de 4 ojos. En mi piscina hay un montón de anfibios distintos que se reproducen todos los años y que han ido poblando la zona donde yo vivo, donde por desgracia los anfibios se fueron hace un montón de tiempo. Obviamente me da una ayuda extraordinaria en promover el control biológico, porque hay muchos insectos que controlan plagas que tienen parte de su ciclo en la piscina, así que eso es re bueno. Y me ha permitido cosas insólitas, como ver aves que yo no pensé que podía llegar a ver en mi jardín, así que de tanto en tanto llegan algunos 7 colores a darse una vueltecita, lo que me pone muy contento. Y llegan algunos triles, de hecho algunos de ellos están picando en mi piscina, lo que ha hecho un poquito más complejo el manejo, pero es absolutamente alucinante. Pero cambia heavy la experiencia de la estética y la experiencia del nado en el jardín. O sea, la piscina natural es lo máximo. O sea, no sabes lo que es bañarse en esta piscina en Talca, entre medio de esta comunidad vegetal espectacular, dinámica, que se mueve, que se llena de flores, o esta que está en Santiago, donde también hay una comunidad vegetal súper rica y están pasando muchas de las cosas que les comenté. Acá tuve que oscurecer un poco la foto porque acá la persona está poto pelado, así que no quise escándalos ni inmoralidad en esta charla, pero bañarse sin ropa en una piscina natural es lo máximo. Y hay varios clientes que dicen lo mismo. Acá están todos bien vestidos. Esta es la piscina natural de mi casa. Esos son brasileros. Cuando hicimos un congreso de piscinas naturales, fue mucho más fácil el seminario de lo que fue sacar a los brasileros de la piscina, porque no había caso, no se salían nunca. Y quiero que entiendan que el paisajismo ecosistémico es una forma de cortarla con esta, de transformarse en un conservacionista y no seguir siendo esta cosa que todo el mundo reclama y alega y le pide al otro y al gobierno y los empresarios y mi abuelita y mi amigo y mi tío, que todo el mundo haga algo y yo no hago absolutamente nada. ¿Y por qué es tan importante? Porque la superficie agrícola más la superficie de jardines suman el bioma más grande de la superficie de la tierra. Cualquier cambio que hagamos en la forma de manejar nuestros jardines, en la forma de manejar nuestras piscinas y la forma de manejar la agricultura, significa un cambio extraordinario en la salud de nuestro planeta. Así que nada, pues muchas gracias por esta mini charla. Los que estén interesados en estos temas de paisajismo ecosistémico y piscinas naturales, de tanto en tanto dictamos algunos cursos. Ahí está el Instagram, escríbanos y háganse piscinas naturales porque es lo máximo. Absolutamente. Muchas gracias,
Cristóbal, por tu interesantísima charla. Estamos con una alta presencia de gente en Facebook Live, más de 240 personas están en este momento conectadas simultáneamente. Agradecemos eso. También han llegado una cantidad de preguntas, así que no les voy a seguir diciendo que manden preguntas porque se puso un poquito denso esto. Así que vamos a pasar rápidamente con la tercera y última charla de esta primera sesión del ciclo de charlas de soluciones basadas en la naturaleza. Les recuerdo, estamos hoy día con la temática específica de este primer ciclo, piscinas naturales, ecolagunas y jardines acuáticos en Chile. A continuación viene a presentarnos Francisco Torres Valenzuela. Él es de profesión ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, con escuela de posgrado en la Universidad de Wisconsin-Madison de Estados Unidos, y además tiene un diplomado en contaminación de aguas de la Universidad de Chile. Es, además, director de BioAntu, ¿cierto?, quien organiza este ciclo de charlas. Francisco es oriundo de Iquique, tierras norteñas de Chile, e inicia su pasión por la belleza de nuestro entorno natural en el desierto rojizo. Luego de pasar algunos años trabajando en el sector industrial en Chile, decide comenzar un largo viaje de más de un año, experimentando la vida en asentamientos humanos sustentables. Conoce la permacultura y decide dedicar su vida a las prácticas ecológicas del diseño de hábitats, con especial foco en el entorno hídrico. Hoy, luego de 11 años de experiencia generando soluciones basadas en la naturaleza, se autodefine como un biogenerador de espacios que contribuyan a perpetuar la vida. La temática que va a compartir con nosotros Francisco es Piscinas Naturales en Chile, un potencial que está despertando. Por favor. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes están ahora justamente de diferentes partes de Latinoamérica y también desde Europa, toda la habla hispana, ¿no? Presenciándonos por Facebook Live. Agradezco mucho la apertura también que han tenido los expositores, Rosemary y Cristóbal, un agrado escucharlos, y sobre todo Cristian también por tu disposición para moderar este espacio. Bueno, quiero empezar, ¿no?, agradeciendo a todo el equipo al cual yo hago parte, ¿verdad?, al equipo de BioAntu, especialmente a mi hermano, que es mi mano derecha y mi mano izquierda, a Mauricio Torres, con quien trabajo ya hace años también, es una empresa familiar, y bueno, a todo el resto del equipo que hemos dado un trabajo interesante de muchos años ya a nivel nacional y sobre todo en el ámbito social, que es una de las cosas que más nos importa. La presentación que quiero hacerles es un tanto ambiciosa en términos de cosas que quiero compartir. Vamos a ver si alcanza el tiempo. Voy a partir ya para poder hacer honor, ¿no es cierto?, a este seminario, poder darle a ustedes una muy buena información y que sea útil para sus saberes y para que ustedes puedan de alguna otra manera hacer uso de esta información para hacer sus emprendimientos o como cultura general. Vamos a partir haciendo una mención interesante a lo que son los ámbitos de diseño, principalmente las piscinas naturales, lagunas, que son también los aspectos normativos y legales que tenemos hoy en Chile con respecto a este tipo de temática. Yo creo que eso va a ser bastante interesante para muchos, y luego nos vamos a ir directamente a ver ejemplos, a ver fotografías de los trabajos que hemos realizado. Parto diciendo quiénes somos un poquito. Nuestra labor principal es ofrecer y generar el ambiente correcto para que la biología y la hidrodinámica de las plantas funcionen, que las funciones metabólicas de las plantas operen en su óptimo. Nosotros tratamos de generar un ambiente y ponernos como observadores, ¿eh?, y ofrecer todo el espacio creativo que tienen las plantas y el poder biológico de todo el ecosistema que se genera. Como agrupación, un poco comentarles que no solamente hacemos piscinas naturales, nos dedicamos a hacer humedales depuradores, a construir ecolagunas. Ya voy a decir cuál es la diferencia que generamos nosotros como BioAntu entre lo que es piscina natural y ecolaguna. Y también hacemos proyectos especiales como sistemas de alcantarillado, agua potable, agua lluvia y también baños secos. Y todo esto para nosotros es un diseño integral. Trabajamos haciendo diseños integrales hídricos, colocando todo este tipo de tecnologías para poder entregar autonomía en lo que respecta
al agua en un asentamiento humano. ¿Y qué nos mueve esto desde algo muy particular? Me mueve mucho a mí la desertificación en Chile. Yo, como bien decía Cristian, yo soy del norte, crecí en Iquique, en pleno desierto. Por tanto, ver estas cifras, ¿no? Para mí era algo fuerte. Ver que el 62% del territorio nacional chileno, que corresponde principalmente a la mitad del sector norte y zona sur, están básicamente pasando por un proceso de desertificación, ¿no? Y eso afecta sobre todo a 1,5 millones de personas a nivel país, y eso involucra el 3% de la población nacional afectada, ¿no? Y con migración, producto de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Y mundial a la vez. Entonces quiero señalar un poco algo que me mueve mucho a mí, que es el estudio de los ciclos hidrológicos completos, porque esto me da mucha información de cómo poder abordar nuestros proyectos, y es lo que voy a explicar un poquito más adelante en detalle. Francisco, los procesos de... ¿Sí? discúlpame que te interrumpa, lo siento, pero sabes que tu presentación no se está compartiendo. Dice que estás compartiendo pantalla, pero no se ve la presentación. ¿Podrías arreglar eso, por favor? Disculpa que te interrumpa, pero era necesario para poder que tengas no, eso era clave. Avísame. Está en pausa, dice. Déjame ver algo. Función compartir pantalla está en pausa. Déjame ver un poco. Tal vez dejar de compartir y volver a compartir, ¿puede funcionar? Sí. Compartir, debería funcionar, ok. Compartir pantalla. Ya. Su función de compartir pantalla está en pausa. Reanudar función compartición. Hay algo que sucede que no me deja compartir esta vez. Su función de compartir pantalla está en pausa. A ver, chiquillos, dejar de compartir pantalla. Voy a tratar una vez más. Vamos a ver, si no vamos a tener que improvisar. Compartir pantalla. Ya. Compartir. Ya. Mira, Pancho, tal vez sí, mira, vamos a improvisar un poquitito, por mientras tú puedes solucionar ese problema. ¿Te parece si puedo hablar o entregarle un par de preguntitas que han aparecido montones, ¿cierto? Así tú puedes solucionar este problema. ¿Te parece bien? Súper, hagámoslo así. Si tú lo haces con calma. Mira, está súper entretenido lo que está pasando en el chat. Llegaron una cantidad de preguntas gigantescas para Rosemary. Entonces, Rosemary, te propongo, porque varias son así como de pregunta y respuesta, muy rápida, te propongo que desbloquees tu micrófono, ¿ya? Y de esta forma, entonces, yo te voy preguntando y tú me vas respondiendo. ¿Te parece bien, Rosemary? Perfecto. Listo. Dice, ¿algún truco para eliminar mucho batro que invade un tranque grande como de 10 por 10 metros y profundidad de 4 metros? ¿Es un tranque muy profundo? A ver, primero que nada, lo peor que pueden hacer es plantar totora. Como recomendación en los tranques, cuando entra la totora, tenemos que meter máquina retroexcavadora. Para eliminarla rápidamente, lo más fácil sería evitar que florezca. La vara de floración, evitar que florezca. Y luego de eso, tiene que dragar el tranque y sacarla. No hay otra solución. Segunda pregunta. ¿Es posible que coexistan tratamiento de aguas y piscina en un solo estanque? Siempre y cuando no me pongan las aguas grises del lavaplato. Si es solo aguas de ducha, lavamanos y hasta la lavadora te la acepto. Sí, funciona. Vivo en el desierto. ¿Qué plantas puedo usar para filtrar, depurar? Hay una lista gigantesca, le recomiendo que se meta a la página web, que es acuáticas.cl, y que revise las plantas palustres.
Planta palustre significa plantas de pantano. Todas las plantas palustres son purificadoras, unas más, otras menos. Perfecto. ¿Qué profundidad tienen que tener las áreas de regeneración? Aproximadamente con 40, 50 centímetros estamos bien. ¿Qué pasaría con el COVID y las aguas en estas piscinas naturales? Pregunta contingente, ¿no? Nada. No. A ver, yo no soy especialista, no soy médico, pero no creo que porque te bañas en una piscina se te va a contagiar el COVID. Es más, entonces nadie se podría bañar en el mar. ¿Es necesaria la aplicación de cobre para el control de algas? Por ningún motivo, porque el cobre mata todas las plantas. ¿Cuáles son los parámetros que miden en estas piscinas? Me imagino parámetros de calidad de agua, ¿cierto? A ver, más que medir los pHs en estas piscinas, uno tiene que procurar que las piscinas estén bien establecidas, que el agua esté translúcida, que no tengamos formaciones de alga filamentosa. Siempre van a haber en las piscinas, así como lo mostraba Cristóbal, en las piscinas naturales van a llegar habitantes. Vamos a tener un cierto grado de mosquitos, porque no podemos tener peces, pero vamos a tener muchos animales benéficos dentro de la piscina. Lo que pasa es que la gente tiende a ver, si ve un escarabajo de agua, que le da un ataque y va a decir que es asqueroso y no se va a querer bañar. Pero no es así, es como bañarse en un lago. Cuando uno se mete al lago, sabe que adentro del lago hay peces, hay bichos, hay mosquitos y hay de todo, y uno se baña feliz. Esto es lo mismo, es como, tal cual como decía Cristóbal, es bañarse en agua natural. Perfecto. ¿Cómo controla el barro que se acumula en el fondo del estanque? A ver, si es un estanque, tiene que haber un grado de sedimento, porque en ese sedimento viven bacterias. Si es piscina natural, las piscinas naturales tienen que ser aspiradas, al igual que las piscinas cloradas, por lo menos una vez a la semana, porque el sedimento se te va a formar en la piscina natural. Igual, es polvo en suspensión, que una vez que toca la cubierta del agua, se decanta y se va al fondo. En los estanques que no son para nado, yo la verdad es que no hago nada, lo dejo, y lo dejo que se establezca por lo menos por 3 o 4 años, y solo cada 3 o 4 años lo saco, no antes. Lo más importante en las piscinas naturales y en los estanques, seamos felices y vivamos la naturaleza, no seamos maniáticos de la limpieza, porque no vamos a lograr hacer nada bonito. En agua con cloro no sale nada. Okay. Siguiente pregunta. ¿Las áreas de regeneración en las biopiscinas tienen que ser del tipo subsuperficial o pueden ser de otro tipo? Como superficial. Subsuperficial, es decir, que O no, sea, que no esté en la superficie, ¿sí? Podrías, Cristian, de hecho, por ejemplo, en los sistemas, cuando tú armas una piscina natural existen un montón de tipos distintos de zonas de regeneración. De hecho, tú podrías hacer una zona de regeneración con un sistema de wetland, por ejemplo, de flujo horizontal, fuera de tu piscina, donde en el fondo ni siquiera está, o sea, no está debajo del agua. Tú puedes tener una cama de piedra en el fondo por donde el agua va pasando, que es el mismo principio que ocupan las plantas de tratamiento de agua. Cuando tú tienes plantas de tratamiento de agua vegetadas, ¿cachai? Tú no esperas que las plantas queden debajo del agua. Tú ves que arman las camas de piedra en el fondo y normalmente el flujo horizontal va entre la piedra y entre las raíces, así que no estás obligado a que tu zona de regeneración quede primero dentro de la piscina, conectada con la piscina, y puedes hacer una zona de regeneración que no tenga agua superficial. Podrías tener, de hecho, el sustrato a la vista y con el agua bajo el sustrato. Perfecto. Muchas gracias por tu complemento, Cristóbal. Siguiente. ¿Qué pasa cuando la piscina se llena? ¿Es un sistema de flujo constante? O sea, la piscina uno la llena una vez
porque el flujo de las aguas se recirculan por lo menos 4 veces al día. La totalidad del agua uno debiera de moverla la totalidad del agua por lo menos 4 veces al día. O sea, es un permanente movimiento de agua. Eso es básico en una piscina natural. Perfecto. O sea, tú podrías, Cristian, tú podrías armar, de hecho, una piscina natural sin movimiento eléctrico, pero el tema es que la superficie que necesitas dedicar son sistemas hidrobotánicos que se llaman. Pero en el fondo, en las proporciones de piscinas naturales que trabajamos nosotros, que es, como decía la Rose, área equivalente de nado con área equivalente de zona de regeneración, estás obligado a ocupar un sistema de bombeo. Ahora, tú podrías hacer, yo he hecho piscinas naturales sin sistemas eléctricos, pero las zonas de nado son un 25% y ocupas a lo menos un 75% de zona de regeneración y logras la transparencia del agua y eso todo funciona por temas de diferencia de temperatura, etcétera, pero el área es mucho mayor y ojalá la profundidad irse a algo más profundo para que la inercia térmica sea mayor, para que no se caliente tan rápido en el fondo. Así es. Perfecto. ¿Las piscinas naturales necesitan bombas? Sí. Bombas, me imagino, de filtrado, ¿cierto? Sí. Sí. Pero Sí. no filtro, hay que hacer la distinción, porque mucha gente dice, tengo la piscina, la transformo natural, que se puede transformar, y dejo el filtro, pero el filtro se llena de biofilm, de bacteria en un rato, y podéis quemar la bomba. Lo único que necesitas es movimiento del agua con un sistema de bombeo, pero no necesitas esa pelota llena de cuarzo. Para que no, por favor, para que no las pongan, porque la cantidad de bombas que uno ve quemadas por culpa de eso es cotota. Perfecto. Dice, bueno, esta ya es una pregunta que entramos en el negocio, Rosemary. Para envío de plantas hacia el sur, a la 10ª región, ¿habrá problemas sanitarios por el tema de las plagas, ¿cierto? Cuarentenas o No, barreras a ver, sanitarias? yo despacho a todo Chile vía Starken, ¿ya? Y están todas las plantas a raíz desnudas. Pero en este minuto con pandemia estamos mal con los despachos, así que mientras no terminemos con la pandemia no hay despachos, pero sí, despachamos a todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Perfecto. Aquí viene una pregunta que creo que la respondiste parcialmente, pero igual la vuelvo a formular. ¿Cómo conjugar una piscina natural y el tratamiento de aguas grises? Ojo, que eso no se puede, de hecho, porque si tú ocupas aguas grises, Cristian, las piscinas naturales son sistemas oligotróficos. En el fondo, una piscina natural funciona porque tú te las arreglas para empobrecer el agua, por decirlo en sencillo. Y cuando no hay fósforo, las algas, que son las que ponen el agua verde, no tienen comida y por lo tanto se acaba el color verde. Salvo que estés, por ejemplo, en el sur, de Temuco al sur, y ahí puedes ocupar una estrategia distinta que se llama delimitación de carbono, donde tienes agua blanda y ácida y eso funciona un poco distinto. No puedes meter agua gris, porque eso es fósforo, a tu piscina natural. Eso no lo debes hacer, no se recomienda. Ahora, si tienes una piscina natural con un biofiltro gigantesco, es probable que ese biofiltro sea capaz de hacerse cargo de estos como desórdenes en términos de fósforo, pero 1 gramo de fósforo en el agua, 100 kilos de alga, así de categórico. Entonces, si quieren meter agua gris en sistemas wetland, en lagunas, etcétera, no hay problema, pero yo jamás metería el agua gris en una piscina por ningún motivo, porque los detergentes son puro fósforo. Entonces, al final es un temazo. Discúlpame, Cristóbal, hoy en día ya tenemos detergente, gracias a Dios, sin fósforo. Pero eso son unos pocos, Rose. La gente va a ocupar jabón y finalmente le va a meter fósforo al sistema. Eso no es buena idea. Bueno, en las piscinas naturales es súper importante que el cliente, que el dueño de la piscina, tiene que tener conciencia de cómo funciona esto. Así, yo siempre a la gente que viene acá a comprar plantas para las piscinas naturales, yo les digo, o sea, están dispuestos a bañarse en una piscina en que van a llegar bichitos, van a llegar libélulas, van a aparecer ranitas, porque hay gente que te va a decir, no, qué asco, y le van a echar cloro, y se murió todo. O como la persona que te estaba preguntando si podía ponerle sulfato de cobre. Cuando uno trabaja con áreas importantes de regeneración y las aguas grises las hace pasar primero por varios sistemas de regeneración antes de que caigan a la área de nado,
la verdad, Cristóbal, a mí me ha funcionado. Yo no me arriesgaría. Yo no lo haría, Sí, de ninguna forma. O sea, agua del lavaplato, no. Solamente duchas, lavamanos y incluso a veces la lavadora. Pero lo que más se usa es que esas aguas uno las use, las recicle para riego. ¿Cuáles son los protocolos que se exigen para la entrega y puesta en marcha de este tipo de piscinas naturales? Qué interesante pregunta, porque te diría que en general, No yo no hay- sé, Rose, yo diría que Chile no tiene diferencia, por ejemplo, Alemania, Austria o Francia, que tienen protocolos súper estrictos. En Chile esto todavía, de hecho, yo creo que ni siquiera una Ceremi te aceptaría una piscina natural, por ejemplo, de uso de espacio público. O sea, yo te diría que lo que uno se preocupa cuando uno arma una piscina natural, lo que dice la Rose es cierto, el proceso de equilibrio, yo diría que el proceso de informar al cliente es lo más importante, porque mucha gente piensa que esta es una piscina mágica y no entiende que es una piscina natural a la que uno tiene que llegar a un equilibrio, y ese equilibrio puede demorarse una semana o se puede demorar 3 meses. A mí me ha pasado y no hay ninguna explicación, porque efectivamente, como dijo la Rose, todas las aguas tienen cargas de nutrientes distintas. O sea, cuando tú trabajas en zona agrícola, por ejemplo, y sacas agua de un pozo que tiene fosfato, es mucho más complejo que cuando uno trabaja con un agua oligotrófica que sale directo una vertiente que baja la cordillera. ¿Cachai? Entonces yo no sé si estás de acuerdo, Rose, pero lo más importante yo creo que es informar al cliente que sepa que es un sistema biológico que va a tomar un tiempo en estabilizar, que es probable que el agua se ponga verde, es probable que el agua durante algún tiempo tenga algunos insectos medios molestos como un mosquito, pero que eso rápidamente se neutraliza porque llega el control biológico a comérselo. Yo diría que mi protocolo es esencialmente ese, seguimiento al cliente por lo menos 6 meses con la piscina. Yo soy un poquitito más extensa con los tiempos. Yo habitualmente digo que las piscinas naturales al igual se van a demorar 6 meses en estabilizarse, y lo más habitual es que las primaveras, en primavera, que primero sube la temperatura y después viene la germinación de las plantas que producen sombra, podemos llegar a tener desequilibrios en las aguas. Totalmente. Y ese proceso el cliente lo tiene que entender. Es súper válido lo que dice Cristóbal. Las piscinas naturales es como criar una planta, es un jardín acuático, no es 1 metro cuadrado con agua. Es un ecosistema interesante y un mundo distinto, y que es muy importante que la gente se dé el trabajo de conocerlo antes de hacerse una. Ahora, es interesante, Cristian, porque, por ejemplo, a veces el mismo tema de que tu situación de clima cambie y uno tenga una ola de calor, este tema funciona mucho. O sea, el principio de una piscina natural es esencialmente que para nosotros, en el fondo, que somos zona de aguas duras, es que el carbonato, el fósforo y el oxígeno reaccionan y forman precipitados que tú podías aspirar. Y con eso bajáis el contenido de fósforo. Pero el tema es que cuando uno tiene, por ejemplo, una ola de calor, la cantidad de oxígeno que hay presente en el agua a veces cae violentamente, ¿cachai? Y este proceso que tenía tu piscina natural espectacular, puede que en una semana uno note que la piscina cambió sustancialmente porque la temperatura del agua subió violentamente 2 grados, ¿cachai? Hasta que finalmente llegas a un nuevo equilibrio. Entonces te diría que es como todo en la vida. O sea, los equilibrios son dinámicos. Yo siempre me da risa, Rose, porque efectivamente a mí también me ha pasado que el cliente como que le da un infarto porque se encuentra con un bicho, pero no sabe que durante toda su infancia se bañó en Reñaca con una cantidad de coliformes fecales del terror que nunca vio. Entonces, al Así es. final, no se asusten. Vida en el agua significa que esa agua es extraordinaria. O sea, anfibios, o sea, si hay anfibios en tu piscina, es porque la calidad del agua es tan extraordinaria que hasta un anfibio los aguanta, sobre todo si son nativos. Así que tenemos que volver a como a reencantarnos con esa cosa natural, ¿cachai? Eso. Súper. Seguimos con las preguntas cortas. ¿Se debe tener un permiso de la Ceremi para crear estas piscinas? Me imagino, no sé, Ceremi de salud, de vivienda, tal vez, no lo sé. Para uso Lamentablemente, público. solo en los espacios públicos. En Chile no hay normativas que regulen la construcción de piscinas naturales privadas.
Y de hecho, como todo en Chile, por desgracia, cuando alguien quiere hacer una piscina natural de uso público, te diría que en general nunca la presentan como piscina, aparece como estanque ornamental y queda todo hecho como para que el que quiera se tire como un piquero, ¿cachai? Pero técnicamente no es una piscina, es un estanque. Yo creo que ahí hay un vacío legal importante que hay que resolver. Súper. Estábamos deme un segundo, acá. Esta es una pregunta que tiene una carga política. Dice, ¿cómo incluimos esta tecnología en las tomas de Valparaíso? Ustedes conocen esa realidad y si quieren comentar algo al respecto. Primero O sea, que purifiquen las aguas grises en esas tomas para poder construirle plazas y áreas verdes. Pero eso es un tema súper político, es un tema que tienen que los alcaldes y las personas de gobierno hacerse cargo. Nosotros podemos tener las ideas nomás. O sea, hay formas de hacer biofiltros, o sea, y no es tan complejo. Pero claro, hay que pensar que estos sistemas de biofiltros para aguas grises o para aguas negras que pasan primero por plantas de tratamiento, ¿cachai? Así que medio compleja la cosa ahí. Sobre todo, además, si no tienes algún control de quién entra y cómo entra en un sistema de piscina natural, es re importante no entrar con pasto, no entrar con tierra, no entrar con barro, que no se meta el perro. O sea, son sistemas que cuando de repente uno tiene una piscina espectacular y, no sé, fue como el cumpleaños o hay cachado esos típicos paseos de curso de final de año, Rose, que viene así como todos los cursos del colegio a mi piscina, Sí. por supuesto, porque mi hermana me la pide siempre y la cantidad de gente que entra en la piscina obviamente la desequilibra un poco, ¿cachai? Pero bueno, ahí hay que diseñarla para que no pase nada. Qué bueno, Francisco. Volviste. Excelente. Sí, bien, logramos. Bueno, les cuento que quedan todavía una cantidad importante de preguntas por responder, así que no crean que se van a arrancar. Les agradezco un montón además los sintéticos en sus respuestas, Rosemary, Cristóbal y el complemento. ¿Eh? Se nota que se conocen y que tienen ahí una, una cierta simbiosis. No preguntéis demasiado porque el marido va a venir a Ok. sacarme la cresta, así que déjalo ahí. Lo dejamos ahí. Lo siento, lo dejamos ahí, no hablaré más. ¿Y les parece que entonces que dejamos el resto de las preguntas para el final? Dale. Y ahora le damos paso a Francisco. Espero, Francisco, que estés bien. Ahora sí, ¿cierto? ¿Podemos seguir? Estoy muy bien. Ya pasó el apuro. Muchas gracias por... Dale. Estaba atento, estaba escuchando todo lo que iban... Sí, bueno, me quedan 2 minutos y medio. No, dale, estamos reiniciando ya. tus 20 minutos. Por favor, adelante. Perdonen por este desenlace. Ya les cuento, voy a ir un poquito más rápido, saltándome las cosas más obvias. Un poco ya le introducí la empresa nuestra, que se dedica no solamente a hacer piscinas naturales y ecolagunas, sino que también humedales depuradores y proyectos especiales en alcantarillado, baño seco, agua lluvia y agua potable. ¿Vale? ¿Qué nos mueve? Yo bien le decía que a nosotros nos mueve mucho todo el proceso de desertificación. Quiero detenerme un poquito acá y de aquí voy a saltar un poco ya algo mucho más interesante, más contundente. Este ciclo hidrológico quiero, y es una de mis aspiraciones, que se entienda por completo, porque esto es lo que mueve el agua. Si generamos corte en este ciclo hidrológico, vamos a empezar a tener desencadenamientos, ¿no es cierto?, en todo el proceso biológico. Todo lo que es agua acompaña la formación y perpetúa la vida, básicamente. Y quiero que se fijen en este cuadro rojo que va a aparecer con esta flecha rojita, que da cuenta de lo que es el proceso de evapotranspiración, que básicamente lo que muy bien saben que es lo que produce cuando hay una conjunción entre evaporación de suelo, ¿no es cierto?, y transpiración de las plantas. Y este proceso de evapotranspiración es indispensable para que el ciclo hidrológico funcione. Es un regulador térmico por excelencia. Y quienes más aportan a este circuito de evapotranspiración son los humedales. Los humedales, cuando me refiero a humedales, me refiero a agua somera, me refiero a lagos, me refiero a ríos, me refiero a lagunas, aguas intermareales hasta 6 metros de profundidad, bofedales, turberas, todo eso está bajo el paraguas del convenio Ramsar de lo que son los humedales a nivel mundial. Entonces las piscinas naturales, las lagunas, cumplen un rol fundamental en el proceso de evapotranspiración. Y este es un ciclo cortado por la mitad, donde hay un montón de pavimentos, donde hay un montón de ciudades, donde no hay evapotranspiración y lo que hay es generación de calor, ¿no es cierto?, por masa térmica de toda esta edificación, y se producen columnas de aire caliente que imposibilitan que hayan ciclos cortos
puntos de lluvia, y la lluvia tiene que llegar, ¿no es cierto?, hacia las altas cordilleras en Chile y correr muy fuerte y generar erosión de suelo y todo lo que muy bien sabemos. Entonces, una de las razones principales por la cual yo llegué a hacer ecolagunas y piscinas, ¿por qué me mueve tanto lo macro, ¿no? ¿Por qué me interesa tanto hacer macros lagunas, que es un poco de lo que voy a hablarle después? Es porque el impacto que se genera en términos ecosistémicos, incluso de microclima, es completamente sustancial para generar, ¿no es cierto?, estas ventajas que nos da el aporte de estos procesos de evapotranspiración. ¿Y qué ocurre cuando hay evapotranspiración? Esto, a lo que yo patudamente le llamé el mar blanco. Este mar blanco que ustedes ven acá es lo que nos va a proveer a nosotros de agua, es el fruto que nos va a dar a nosotros la dulzura del agua. Sin esas nubes, sin esas grandes nubazones que podemos ver en el cielo, no vamos a tener agua en la cordillera. ¿Okay? Entonces, si ustedes están parados por arriba, como ese hombre que está sacando una fotografía, ustedes van a ver siempre esas nubes blancas, resplandecientes con el sol, ¿verdad? Bellamente luminosas. Si están situados abajo, lo que ustedes van a ver es esto. Cuando ustedes ven un día nublado, y quiero que esto se borre a la conciencia colectiva, no digan que está feo el día, no digan ojalá que se mejore el día, porque eso es lo que está trayendo agua. Y sobre ese cielo oscuro, está lo que ustedes pueden ver arriba en la foto, un cielo resplandeciente. Entonces, si se abre un poquito, ¿no es cierto?, esta nube, vamos a ver que sobre eso hay un universo, ¿no?, que nos está bendiciendo básicamente. Por lo tanto, debemos mover estas nubes, que estas nubes oscuras cargadas de agua se generen en su potencial. Y empecemos a decir cuando vamos un día nublado, qué lindo está el día, por favor, es un llamado, una invitación. ¿Por qué soy tan enfático en la construcción de humedales? Porque en la piscina natural es un humedal, la laguna es un humedal, y así está decretado, ¿no es cierto?, en el convenio Ramsar. Lamentablemente los humedales han sido destruidos en el último siglo hasta en un 71%. Significa que los humedales estén destruidos en un 71%, significa que este pulmón, este riñón más bien, este riñón del planeta, esto que termina por cerrar el ciclo biogeoquímico de los nutrientes, está siendo despedazado. Los humedales de por sí son por excelencia, son los mejores elementos en la naturaleza para hacer recarga acuífera. Hay mucha gente que está buscando cómo hacer recarga acuífera de forma artificial. Yo lo invito a hacer recarga acuífera de forma natural con los humedales, y son por excelencia los sistemas donde se retiene agua en los paisajes. Esto es un poco el ejemplo, ¿no? Esto es un humedal, esto es lo que retiene agua en el paisaje, esto es lo que brinda humedad, lo que brinda evapotranspiración y lo que brinda, ¿no es cierto?, una regulación térmica general. Vamos a hablar un poco de las piscinas, de cómo lo vemos nosotros como agrupación, como Bionto, porque aquí hay varias aristas, varias percepciones. En Chile se hace una cosa, en Latinoamérica, el resto de Latinoamérica otra, en Europa quizás otra. Por lo tanto, es momento de unificar, es por eso es tan importante hacer estas redes latinoamericanas, para poder unificar criterios y poder construir, ¿no es cierto?, desde un paradigma un poco más unificado. Nosotros hablamos de categorías en las piscinas naturales. Hablamos de la categoría 1, cuando corresponde ya esto más a una ecolaguna, y acá básicamente el uso de la tecnología no es necesario. Acá nosotros hablamos de un sistema completamente autónomo, ¿no?, donde el agua sostiene la vida, ¿ok? Básicamente, perdón, la vida sostiene el agua, disculpen. Es decir, no hay elementos accesorios, no hay bombas, no hay ultravioleta, no hay ozono, esas cosas no van acá. Y es por ende una laguna que cumple con ciertos ciclos de la naturaleza, es una laguna más estacional, la vas a ver con un temperamento en verano, con un temperamento en invierno. La categoría 2, a la que le llamamos nosotros categoría 2, una piscina en que ya empezamos a incorporar un poquito más de elementos externos, y eso nos posibilita de alguna manera achicar la zona de plantas, disminuir la zona de plantas, porque estamos agregando elementos adicionales, que muchas veces algún dueño de casa, de algún terreno tiene poco espacio, entonces nosotros brindamos la posibilidad de dar una piscina natural, de aguas naturalizadas, pero con componentes. En la categoría 3, aquí se suma un poquito un bombeo más fuerte, hay un tipo de filtrado externo que se llama un biofiltro externo, y tenemos una transparencia mucho mayor. Nosotros cuando hablamos de transparencia es porque la medimos con algo que se llama el disco Secchi, es un disco más o menos grandecito, de 25 centímetros de diámetro, 30 centímetros, donde vamos midiendo la turbiedad presente en el agua. Y la categoría 4 es una categoría que no nos gusta usar mucho a nosotros, pero aquí
Esto es un postulado un poquito más internacional, es donde se incorpora desinfección ultravioleta. La voy a poner en rojo porque esto es un criterio que mucha gente no le gusta, otra gente sí. Nosotros como naturalistas, por decirlo de alguna manera, estamos sacando la desinfección ultravioleta de nuestras piscinas naturales porque creemos que es un elemento que no es necesario, pues la vida sostiene al agua. ¿Cuáles son las ventajas principales? Bueno, no usa agente químico, no es necesario cambiar el agua, que esto es muy importante para el proceso de certificación. La geomembrana que nosotros utilizamos, que ustedes pueden ver que hay muchas, está la EPDM, está la TPO, la HDPE, el LDPE, el PVC, no presenta riesgos de grietas cuando hay sismo, a diferencia de las piscinas de hormigón. Evita problemas a la salud asociados al cloro, ya un poco lo hablaron los siguientes panelistas, cosa que ustedes se pongan a investigar problemas de la salud asociados al cloro y van a ver que el 80% de los nadadores de alto rendimiento presentan afecciones broncopulmonares y corrosión a sus dientes. ¿Y para qué hablar de la alergia cutánea? La ejecución es más rápida en un 40% que piscinas convencionales, tiene un valor paisajístico, obviamente, es un ecosistema apto para aves, insectos, y esto es muy importante, la membrana es de bajísima porosidad y reduce la adherencia, a diferencia del hormigón. El hormigón de por sí es muy áspero, muy rugoso, entonces aquellas personas que son un poco más susceptibles a que no les guste el moho en los muros y quieran cepillar el muro por alguna razón, la membrana es una excelente opción. Y otra de las ventajas es lo que ya ha mencionado Rosemary y Cristóbal, ¿no es cierto? Aquí esto lo agregué hace poquito. Estos mecanismos físico-biológicos creo que son importantes para que haya un entendimiento mayor de lo que son los procesos en las lagunas, los cuerpos lacustres, como se suele llamar. Esto es un ejemplo de lo que sucede en verano y es un ejemplo de lo que sucede también en las piscinas naturales o en las lagunas o las ecolagunas que podemos construir. En primera instancia, en verano se produce una estratificación de temperatura y es lo que ustedes pueden ver ahí. Al ver una estratificación de temperatura tenemos zonas más frías en el fondo y tenemos zonas más calientes en la parte superior, en la superficie. Y es lo que en la superficie además se llama la zona fótica, el lugar donde se aloja esta microalga. Y la microalga con temperatura más radiación solar, ¿no es cierto?, es el hospedaje óptimo para que ella empiece a proliferar. ¿Qué pasa en otoño? Esto es muy especial. En otoño empieza a haber, ¿no es cierto?, se desarma esta estratificación, se empieza a equilibrar las temperaturas y empieza a haber un fenómeno de recirculación. Este fenómeno de recirculación, gracias a que viene el invierno, no es tan perjudicial. Que en otoño, al ocurrir esto, muchos de los nutrientes que están puestos en el suelo por fenómeno de surgencia empiezan a subir a las columnas más superficiales. Al subir a las columnas superficiales se encuentran en invierno con un hielo, ¿no?, con un frío, no necesariamente hielo en esta zona más central del país, pero se encuentran con un frío. Entonces ese nutriente que se elevó, que ya está disponible en las zonas más altas donde se aloja el alga, empieza a haber un fenómeno de latencia, donde ya no ocurre nada. Tú generalmente las piscinas naturales en invierno es donde mejor las ves, ¿no? Es un agua cristalina, casi te apaga la bomba, si quisieras, ¿no? Porque hay un fenómeno de latencia, sobre todo en los climas más fríos, en las latitudes más frías del sur del país de Chile. Pero ¿qué ocurre en primavera? En primavera viene a ocurrir lo mismo que en otoño. Entonces, este nutriente que está disponible, ¿no es cierto?, en invierno, más encima si te olvidaste de podar, si no hiciste la poda que se hace, nosotros, por lo menos nosotros lo hacemos a mediados de otoño, esa poda, si no la hiciste, hubo marchitación de planta, más encima el nutriente subió por su urgencia, y en primavera empieza a haber un poco de calor. Primavera para nosotros como agrupación es la zona más crítica, ¿no?, para una piscina natural. Si no trabajaste bien en primavera tu piscina natural, lo más probable es que tengas problemas en verano, ¿no?, por este fenómeno de surgencia, donde el nutriente vuelve a estar disponible en las zonas altas, que es donde está el alga. Parámetros de diseños ocupamos según el clima. Esto es importante también para los futuros diseñadores, ¿no es cierto? Nosotros sobre todo cuando diseñamos grandes cuerpos de agua, estamos pensando en 1000 metros cuadrados, 5000 metros cuadrados o 10.000 metros cuadrados, y que ya nosotros llamamos diseño, ¿no es cierto?, de ingeniería hídrica, lo que ocupamos es todos los histogramas de precipitación anual, que son muy importantes, la intensidad de lluvia, que me va a indicar los milímetros de lluvia que caen por hora. Tú puedes acudir a las curvas de intensidad, duración y frecuencia que están disponibles en el Centro Meteorológico de Chile
¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la precipitación anual y sobre todo la intensidad de lluvia? Porque con esos dos números puedes dimensionar los rebalses. Recuerda que en una laguna de 1000 metros cuadrados es muy diferente lo que puede llegar a rebalsar en una buena lluvia a lo que puede rebalsar en una piscina de 50 o 20 metros cuadrados. Entonces tienes que generar rebalses para no generar problemas. Tienes que también pensar que la lluvia puede darte oportunidades de dilución. Es muy diferente construir una piscina natural en Iquique, donde no vas a tener dilución alguna, a construir una piscina natural en Chiloé, donde vas a tener un excelente nivel de dilución. Y con ese nivel de dilución tú puedes proyectar más o menos si el estado va a ser, qué estado trófico va a tener esta piscina. ¿Va a ser oligotrófico, es decir, muy bajo contenido de nutrientes, o va a irse hacia la parte hipertrófico, donde va a tener mucho nutriente y por ende vas a tener problemas de proliferación de algas? Recuerden, gente que está escuchándonos, una de las cosas más importantes en la piscina natural es poder equilibrar, ¿no es cierto?, en un principio, y que después sea autosostenido el equilibrio de nutrientes al interior de la piscina natural. Y por ende la dilución con la lluvia es muy importante, y el estudio de las precipitaciones, al menos cuando hacen macro lagunas, es muy, muy importante. Otra de las cosas indispensables que nosotros cuando hacemos diseños de ecoingeniería es estudiar los datos históricos de temperatura. Investigamos la temperatura promedio anual, la máxima y la mínima. Que con eso podemos seleccionar plantas. Las plantas pueden seleccionarse según el nivel de conductividad que aguanta, el pH que aguanta o las temperaturas que aguanta. Entonces, esta mirada, ¿no es cierto?, de las temperaturas, esta mirada de los gráficos de temperatura, me va a dar también un indicador de la selección de plantas y la posible estratificación de mis cuerpos de macrolaguna. Porque esta estratificación me va a indicar si es que voy a tener problemas de surgencia al interior de la laguna. Mientras más profunda sea tu laguna, más estratificada vas a lograr que sea. Otro de los temas importantes para nosotros cuando diseñamos una microlaguna o una macrolaguna es la disponibilidad de luz solar y radiación. ¿Por qué? Y estos gráficos están muy buenos, porque una cosa es la radiación fotosintéticamente activa, que es el FBR, o el PAR en inglés, que esto te va a dar cuenta más o menos de la disponibilidad fotosintética que va a tener la planta. Y no solamente la planta, sino que el alga. Recuerden que ambos se alimentan de lo mismo. Y otro importante también para estudiar la radiación de la luz solar es la radiación infrarroja, que es la parte térmica. ¿Okay? Y es cuánta energía térmica va a recibir tu piscina, cuánto crees tú que se puede sobrecalentar, si va a tener que generar enfriamiento forzado, si va a tener que alojar sombras en tu piscina. Otra de las variables importantes son los vientos. En los vientos tú tienes velocidad, dirección y frecuencia. ¿Para qué te sirven los vientos? Sobre todo en macrolagunas es para la sectorización de plantas. Nosotros colocamos las plantas en contra de donde va el viento, es decir, el viento empuje los nutrientes hacia la zona de planta. Nos permite para ubicar los rebalses y los skimmers. Entonces el estudio de los vientos es indispensable. ¿Y qué ofrecemos? Bueno, en una laguna, macrolaguna, ofrecemos islas, muelles, pasarelas, embarcaderos, sector de plantas, palustres, subacuáticas, etc. Ofrecemos también un manual de poda, importante que la gente sepa cómo podar sus plantas, no es llegar y cortar, ¿no es cierto? Entonces generamos con la agrupación un manual de podas, que le hacemos entrega de este manual a la gente para que lo pueda utilizar en otoño. Y esto es muy importante, que un poco lo estuve escuchando con los colegas, los parámetros de monitoreo y análisis de normativa. Esto es indispensable. Sepan ustedes que acá en Chile, sobre todo cuando nosotros queremos construir macrolagunas, acá en Chile hay una norma que se llama la norma chilena 1333, regula la calidad del agua para algún uso que ustedes le quieran dar. Entonces, hay una tabla, que es la tabla número 4, que regula, ¿no es cierto?, el agua para uso recreativo o contacto directo. Entonces, básicamente lo que te dice ahí es que tienes que cumplir con ciertos límites coliformes fecales. Ahora, ¿qué sucede en Chile? Y acá está la otra tablita, que es más del aspecto, ¿no es cierto?, físico. ¿Qué sucede en Chile? Las lagunas, acá en Chile, si tú quieres construir una laguna para uso recreativo, contacto directo, aquí hay una especie de vacío legal, porque no tienes que pedir permiso a nadie. Yo les pongo un ejemplo de Laguna Esmeralda de la región metropolitana, que es una laguna grande de 11 hectáreas. Esa laguna tiene, ¿no es cierto?, presenta a la Seremi Salud la aprobación de sus servicios sanitarios, pero ellos no tienen que presentar ningún análisis del agua al interior de la laguna para poder abrirla en su temporada de bañistas. Entonces, nosotros podemos construir lagunas públicas
es diferente a lo que es piscinas públicas, y quiero hacer una detención. Pero si queremos construir lagunas públicas, ¿no es cierto? Lagunas grandes, como lo voy a mostrar un poquito más adelante, nosotros podemos hacerlo y tenemos que cumplir con estas dos normativas, pero nadie va a ir a registrar hasta el momento. No hay un vacío dentro de las Ceremis todavía. Ahora, ¿qué dice el Grupo Ibérico de Aguas de Baño Naturalizadas? ¿No? Ellos sí colocan unos límites que son los límites químicos y parámetros físicos para el agua al interior de la piscina. Ahí sí te piden regular el pH, te piden regular la dureza, el fósforo total, el nitrato, y se supone que teniendo en cuenta estos parámetros y pudiendo controlarlos y monitorearlos y tenerlos en su justa medida, la piscina natural va a andar muy bien durante todo su periodo. Entonces, una de las invitaciones nuestras es a que hagamos un poco de monitoreo, entreguemos un poco de análisis y de registro de lo que está sucediendo con estos parámetros químicos, porque son interesantes para el registro y para compartir, ¿no es cierto?, este tipo de tecnología con otros colegas. Ahora, ¿qué pasa con las piscinas públicas? Que es lo que estuve escuchando a los colegas. Las piscinas públicas en Chile, obviamente, se rigen por el decreto 209, nosotros hemos hecho piscinas públicas, y este decreto 209 dice algo muy sustancial que está acá, que lo noté en rojo: cloro libre residual. Toda piscina pública en Chile debe tener cloro residual. Oh, disculpe, me salió esa calavera sin querer, la borro de inmediato. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y ahora viene otro más interesante todavía. Miren lo que acá aparece en la misma tabla. No pueden haber algas, larvas u otro organismo vivo. O sea que no pueden haber organismos vivos al interior de las piscinas públicas. Pero si ese organismo vivo son los seres humanos, yo creo que sí. Entonces está como un poco ambiguo, ¿no? O sea, si ningún organismo vivo puede entrar ahí, ¿para qué vamos a estar nosotros? Entonces, nos ponen un agua inerte, completamente destruida biológicamente, y las consecuencias que tenemos claramente son que no tenemos un agua desprovista, ¿no?, de poder dar vida. Por lo tanto, lo que hacemos, otra vez me salió la calavera, perdonen, lo que hacemos nosotros es, al construir una piscina pública, no le llamamos piscina pública, le llamamos laguna. Lo que vamos a hacer es una laguna de recreación de contacto directo. No vamos a hacer una piscina pública, vamos a hacer una laguna de recreación de contacto directo, y con eso entramos dentro de la normativa chilena 1333. Esto es mucho más impactante, queridos, y quiero que aquí me den un poco de atención. Las piscinas públicas, y esto va en contra de lo que es de certificación, dice esto textual del reglamento 209. Las piletas de recirculación de las piscinas deben efectuarse un aporte diario de agua fresca, de al menos un 30avo del volumen de agua de la piscina. Es decir, en una piscina pública en Chile tienes que agregar todos los días un 30avo de agua fresca, es decir, botar agua para ingresar otra. Entonces, todos los días en Chile las piscinas públicas tienen que botar un 30avo de su volumen para ingresar agua fresca. Voy a poner un número: una piscina pública tipo de 600 metros cuadrados. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tienes que tirar 15 metros cúbicos de agua todos los días, 15.000 litros de agua todos los días. Eso quiere decir que estás botando el agua que pueden consumir 8.000 personas, consumiendo 2 litros de agua al día. Lo que puede consumir 8.000 personas la estás tirando simplemente por cumplir una normativa. Y eso es tremendo. ¿Y cuál es la diferencia con la piscina natural? Es que eso no lo tienes que hacer. Que ellos lo hacen para disminuir la concentración de químicos en el agua, para disminuir la concentración de cloruros en el agua. En cambio, en la piscina natural no tienes esos problemas. Por ende, nosotros decimos Go Natural Pool. ¿Ok? Me salto otra cortita, me quedan poquitos minutos. Quiero simplemente mostrar parte del trabajo que hemos estado haciendo. Ojalá no me censure, Cristian. Esto es muy cortito. Es en el límite. En el límite. Estas son fotos nomás, son simplemente fotos. Lo que voy a hacer ahora es mostrar una seguidilla de fotos de los trabajos que hemos estado haciendo estos 11 años, un poco para poner en fresco lo que hemos estado realizando. Este es un trabajo que ha estado haciendo nuestra diseñadora, Anita Pavés, a quien la aprovecho de saludar. Esta es una piscina que hicimos en Arboretum hace un tiempo atrás. Voy a empezar un poco muy más rápido con las fotitos. Son piscinas de nado, piscinas naturales domiciliarias, ¿verdad? Donde tú puedes ver todo un componente paisajístico interno, ¿no? Nosotros no trabajamos tanto con paisajismo exterior, trabajamos con más paisajismo acuático. Tratamos lo posible de usar
flora nativa, es nuestro gran interés, ¿no es cierto?, de que sea abativa. Idealmente, si nos pueden dar especies endémicas, nosotros mucho mejor, pero también hacemos un sorteo, hacemos una especie de mezcla con lo que son las plantas cosmopolitas, ¿verdad?, que también tienen una representación fuerte también a nivel nacional. Entonces les estoy mostrando un poquito de fotos. Siempre tenemos una zona de regeneración, una zona de nado. Nosotros trabajamos con membranas, empezamos trabajando con membrana PDM, empezamos luego a trabajar con membranas de PVC. Nos ofrecía una mejor, es mucho más moldeable, ¿no es cierto? El tipo de soldadura es mucho más seguro, por lo tanto empezamos a trabajar mucho con esta membrana. Ofrece grandes prestaciones, porque además debe venir en diferentes colores, texturas, por lo tanto el PVC para nosotros ha sido una excelente solución. Trabajamos también con técnicas de la bioconstrucción. Muchos de los que llegamos acá al interior de mi empresa, mi hermano y yo trabajamos con bioconstrucción antes, entonces trabajamos con la técnica superadobe, que son los sacos de tierra en sacá, para poder generar muros, y, ¿no es cierto?, empezar a generar diseños con combinación con madera, agua, plantas, que es un poco lo que nos interesa hacer. Los muros divisorios tratamos de hacerlo en tierra, mientras podemos, mientras el suelo es firme, tratamos de hacer los muros en tierra, cosa de poder generar la menos intervención posible con materiales industrializados. Como ustedes ven, trabajamos en diferentes partes del país, han aparecido varias comunas, varios sectores de Chile. Hemos tenido proyectos desde San Pedro Atacama hasta la 12ª región. Por lo tanto, todo este estudio que les menciono yo, estudio de clima, estudio de viento, es sumamente importante a la hora de construir. A nosotros, y ahí pueden ver nuevamente fotos donde los muros divisorios siguen siendo en tierra, que es una de las cosas que más nos interesa y nos gusta hacer. Hacemos piscinas pequeñitas y piscinas más grandecitas. La idea es poder tener una diversificación y una oferta de lo que ustedes pueden, ¿no es cierto?, de alguna manera realizar en espacios pequeños y en espacios más grandes. Es entregar la posibilidad de que ustedes puedan zambullirse, ¿no es cierto?, en aguas cristalinas sin elementos químicos. Esto es Melipeuco, casi muy cerca del Parque Conquillío. Ahí estaba cerca a llenarse la piscina, no alcancé a sacarle más fotos. Esto ya es en Olmué. Hacemos una combinación con diferentes tipos de escaleras, ya sea inoxidable, hecha en obra o hecha en madera. Tratamos de hacer accesos con durmientes. En fin, hay una gama de opciones con las que podemos trabajar. Hemos tenido registro de temperatura en las piscinas naturales, sobre todo aquellas piscinas que tienen membrana negra, temperaturas que han llegado hasta los 28 grados. Mucha gente nos pregunta si pueden calefaccionar las piscinas. Yo les digo, chiquillos, no la calefaccionan todavía, no hagan eso por ahora, esperen una temporada, esperen el verano, vean a qué temperatura llega el agua en los picos de temperatura, y podemos registrar que puede llegar incluso hasta 28 grados. Ahora, eso puede ser contraproducente. ¿En qué sentido? Que un poco lo que decía Rosemary, nosotros tratamos de tomar el agua de las zonas más profundas para poder inyectarla a las zonas más superficiales donde se aloja principalmente el alga, para poder enfriar esa zona, la zona fótica. Idealmente hay que mantenerla fría y evitar, ¿no es cierto?, que ocurran estos colapsos, ¿no es cierto?, de algas por altas de temperatura. Y acá un poco de diseños especiales, que estos son diseños que se le llaman endless, ¿no es cierto?, diseños sin fin, donde nosotros escondemos un poco las plantas por detrás. Aquí ustedes pueden ver otro diseño endless donde el agua rebalsa, no hay una especie de horizonte. Y otra de las cosas importantes, y aquí ya voy terminando, las transformaciones. Hemos transformado piscinas convencionales, piscinas de cemento, las hemos transformado a piscinas naturales, como pueden ver en esta foto, o en esta otra, de una piscina completamente de cemento celeste. Colocamos nuestras jardineras de pura hora, ¿verdad?, para poder mantener el agua en buenas condiciones. O esta otra transformación, como ustedes pueden ver en la esquina superior derecha, de una piscina ya tirada, ¿verdad?, hace años, le dimos una segunda oportunidad. Siempre para el piscinero es mejor sacarle una foto a los 6 meses, ¿no?, de construir la piscina. Estos son 4 o 5 fotos nomás que quiero mostrar ya en el aspecto de ecolagunas. Esto ya es de lo micro a lo macro. Acá estamos trabajando con grandes espacios de agua. Esta es una lagunita que hicimos en Linderos con muy bello paisajismo acuático, resultó bastante bonita. Trabajamos siempre con compactación de terreno, verificamos que no haya napa subterránea para poder entregar, ¿verdad?, un producto que tenga buenos resultados en términos estructurales también, ¿no?
aquí voy empezando de los chicos a los grandes, vamos ya nosotros le llamamos ecolaguna de 100 metros cuadrados hacia arriba, y acá ya empezamos los 1000 metros cuadrados, los 1100 metros cuadrados en Pucón, y acá quiero llegar al chiche nuestro. El chiche nuestro es ya la laguna de 10.000 metros cuadrados. Acá fue un trabajo súper arduo de ingeniería, estuvimos varios meses trabajando acá, invertimos mucho capital humano, trabajamos más de 60 personas en este proyecto durante un periodo bastante intenso de lluvia en Chillán, trabajando con una gran cantidad de muelles. Ustedes pueden ver en la esquina inferior derecha, estamos colocando los pilares de los muelles con plumas, ¿verdad? Para poder incorporar en la zona de regeneración sin dañar las membranas. Y ahí está el resultado final, ¿no es cierto?, de nuestra laguna, Laguna Marina del Sol, que podemos tener, ¿no es cierto?, la gran satisfacción de ser una laguna completamente de depuración natural. Hemos medido transparencia con discos Secchi hasta 2 metros de profundidad de transparencia. Esta laguna tiene 3 metros de profundidad y estamos bastante contentos con el resultado. Así que, mirando con eso, quiero agradecer a todo el equipo maestros. Ellos ponen el arte en el terreno, son grandiosos, nosotros los queremos demasiado, los cuidamos. Así que un saludo para si es que ellos están escuchando en este momento la presentación. Eso, estoy entrenando el kayak en la lagunita, siempre es rico poder disfrutar, ¿no es cierto?, del nado en una piscina natural, como bien decía Cristóbal. Así que muchas gracias, espero que haya sido útil. Perdonen lo rápido de la presentación, pero tuve algunos problemitas iniciales. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu exposición. Miren, les comento, tenemos una cantidad de preguntas importantes, algunas dirigidas de manera personal a algunos de los expositores y otras preguntas un poquito más generales. Les comento también que en algo así como 14 minutos más se va a cortar la transmisión. Por lo tanto, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible, por lo cual le pido a los expositores que traten de hacer sus respuestas lo más sintéticas posible. ¿Les parece? Empezamos entonces con un juego. Les pido que desbloqueen, ¿cierto?, sus micrófonos para ir haciendo un pimponeo de preguntas. Les digo que hay más de 20 preguntas ahora por responder que se entregaron a través del Facebook Live. Vamos, ¿cuál es el precio de una piscina natural comparando con una tradicional? Yo te diría que yo creo que Francisco es el que mejor puede dar el valor, pero yo lo considero como es algo así como 6 UF. 6 UF es el metro cuadrado, más o menos. Sí, nosotros tenemos rango. Por ejemplo, las lagunas pueden ir para nosotros entre 50.000 a 150.000 pesos el metro cuadrado, y las piscinas naturales van entre 100 hasta 250.000 pesos el metro cuadrado de área total, no de área de nada, de área total. Esos son nuestros rangos más o menos. Eso más o menos es el rango. Estoy de acuerdo contigo. 6 UF, 7 UF, 8 UF, depende tanto de la materialidad, ¿cachai?, de las terminaciones, bien variables. Pero y yo siempre digo que eso se recupera bastante rápido con lo que te ahorráis en mantenimiento y cloro, así que es una buena inversión. Se paga rápido. Sí. Y a mis clientas mujeres en peluquería, porque les dura el teñido, no se les pone el pelo naranjo. Pregunta para Rosemary. ¿Las plantas acuáticas que nos contaste son todas introducidas? ¿Dónde podemos encontrar un registro o catálogo de ellas? A ver, hay plantas, Chile tiene poquitas plantas acuáticas, muchas palustres. Acuática me refiero a planta profunda. Y el mayor registro, aunque suene egocentrista, es mi vivero, porque es el vivero más grande de plantas acuáticas que hay en Chile, y yo tengo el registro que yo se lo entrego al SAC. Perfecto. ¿Alguna solución sustentable para la proliferación de algas filamentosas? ¿Poner más plantas? Sí, concuerdo. Sí, principalmente para mí es generar el equilibrio, como bien decían los otros compañeros, ¿no? El equilibrio, porque el fósforo es el principal problema, o más que problema, el principal detonante del alga. Entonces, poder generar un buen equilibrio.
Es bien importante la causa, Cristian, porque a veces uno dice, tengo alga filamentosa y ya, soluciono el problema, pero la fuente del alga filamentosa pueden ser muchas, desde que puta, de repente llovió y se metió agua con tierra a la piscina, hasta que, o sea, a mí me tocó la casa de un cliente que tenían un labrador, tenían 3 labradores y los perros se metían a la piscina y el acto del perro embarrado entero en la piscina metía fósforo al sistema, ¿cachai? Entonces, la solución del alga filamentosa es buscar la causa en el fondo, ¿cachai? Más que atacar el alga filamentosa en sí misma. Y lo otro que puede pasar muchas veces es que la gente recoge plantas de un estero, de un canal, de cualquier parte y las mete a la piscina o las mete a los estanques. Y esas plantas habitualmente vienen infectadas con alga filamentosa, y las algas filamentosas hay que considerar que es una planta y tiene un proceso de reproducción mucho más rápido que las plantas benéficas dentro de una piscina o un estanque. Y cuando pescamos una planta que recogimos en el estero y la metemos en la piscina o la laguna, obviamente esa viene con material orgánico que tiene que descomponerse, y ese material orgánico habitualmente se nos transforma en exceso de fósforo. Una pregunta dirigida también a Rosemary. ¿Qué plantas o algunos consejos podrías dar para convertir un tranque grande en una piscina natural? O para empezar esa transición, digamos, desde un tranque hacia una piscina natural. A ver, sorry Francisco, pero mi laguna más grande es de 2 hectáreas. y el proceso, sí, sorry, y el proceso fue ese, de transformarlo de tranque a era un tranque acumulador de agua, y el proceso fue bastante largo. Hay que ver primero la materialidad de lo cual está construido, si es natural, si está hecho con carpeta, y de ahí se puede empezar a trabajar, pero es un proceso largo. No es llegar y poner unas plantas locas porque no sabemos los taludes, con qué están trabajados el tranque. Entonces, habitualmente hay que hacer un estudio del espacio del lugar para poder hacer eso. Pero funcionan maravillosamente. Y hay un tema importante, Cristian, que en general los tranques agrícolas se pensaron como reservorios de agua y tienen profundidades que normalmente no son especialmente amables para albergar sistemas de plantados en el fondo, ¿cachai? Entonces, normalmente hay que hacer toda una reingeniería y generar las zonas de regeneración para poder plantar. O sea, no es llegar y tirar las plantas dentro del tranque, pues si tenés una profundidad que no te permite, simplemente no se puede hacer, ¿cachai? Entonces, es como dijo la Rose, un tema complejo, pero es alucinante, porque no solo un tema de bañarse, o sea, la vida silvestre que llega, no se puede creer. Yo hice varios de tranques que los arreglamos. El más grande es el de Curicó, pero los otros, tengo otro en Chiñihue, tengo varios que hemos arreglado, y los de Sofruco, que tenían una profundidad muy, muy grande, que llegábamos a los 8 metros, tuvimos que dejarlos al final en 3 metros de profundidad, porque las plantas acuáticas, hay algunas que la máxima profundidad que toleran son los 3 metros. Entonces, más allá de eso, no podemos trabajar con profundidades más grandes. Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre una piscina natural y una que ocupa agua con un ionizador? Es un mundo de diferencia. O sea, primero que todo, el ionizador es un proceso donde tú compartes un ion libre de un metal, ¿no? En este caso es cobre. Por lo tanto, tú lo que estás haciendo es básicamente incorporar cobre al agua. Eso es lo que estás haciendo. Es algo completamente diferente a lo que es una piscina natural. Es un mundo de diferencia. La piscina natural no hace eso. La piscina natural genera un ecosistema biológico donde la vida sostiene el agua, no el cobre que genera la desinfección. Es bien diferente. Perfecto. Una pregunta dirigida a Cristóbal. Dice, ¿cuáles son los espacios para uso y aplicación de estos diseños de paisajismo ecosistémico, ¿cierto? ¿Y qué los define, digamos, cuáles son los límites mínimos y máximos? No hay, de hecho, no hay superficie, ni mínima ni máxima. O sea, porque el paisajismo ecosistémico se basa principalmente como en la correcta elección del material vegetal. Te diría que esa es como la clave.
porque finalmente el material vegetal es lo que sostiene todo, ¿cachai? Desde el punto de vista de generación de alimentos, todas las cosas que hablamos. Así que no hay ni un mínimo ni un máximo. O sea, pueden hacerlo en una jardinera hasta un campo completo. Perfecto. ¿Cómo asegurar la presencia de bacterias? ¿Cierto que se habló en se mencionó varias veces entre las plantas, con una parte especial para mantener felices a las bacterias? El óptimo para las bacterias es la piedra volcánica. O sea, las bacterias necesitan anidarse y necesitan espacio rugoso. No sirve el plástico, porque no van a anidar en eso. El óptimo para las bacterias puede ser, con lo que yo he trabajado, es una cosa que se llama aquaclé, que es arcilla cocida a 1200 grados, que forma unas pelotitas, o la piedra volcánica. Eso es el óptimo. Ahora, igual lo interesante, Cristian, es que finalmente una buena parte de la actividad bacteriológica se sostiene en las raíces de estas mismas plantas. O sea, las plantas palustres exudan oxígeno y fotosintatos, azúcar. Y eso hace que estos sistemas funcionen. Por eso muchas veces la gente le presta poca atención a la plantación, en el sentido con densidades súper bajas, con pocas plantas. O sea, en los sistemas de humedales, donde no hay ni piedra volcánica ni nada de eso, la vegetación se encarga de mantener una atmósfera de oxidación finalmente, porque hay exudados de azúcar por parte de las raíces y exudados de oxígeno, ¿cachai? Y eso genera la condición para que estas bacterias hagan la pega sin algún sustrato importante. Indistinto que la piedra volcánica, la arcilla es espectacular, pero tú podrías hacer un sistema de piscina natural, de hecho, hidropónico. Eso también se puede hacer, sin sustrato, que eso también es heavy. Esta es una pregunta que se repitió 3 veces. ¿Cómo pueden afectar los bloqueadores solares, ¿cierto?, que nos ponemos en el cuerpo a las piscinas naturales, a la vida de las piscinas naturales? Eso está regulado, todo lo que son aceite y grasas está regulado dentro de la normativa 1333, donde hay un límite máximo de incorporación de aceite y grasa a los cuerpos de agua, ¿no? Ahora, eso en cuanto a lo que puede llegar a afectar, pero como es físico, la remoción no es tanto problema. Puede llevártelo a través del skimmer, puede llevártelo, como es un aceite básicamente que tiene una tensión superficial, tú puedes retirarlo. Entonces no hay mayor intervención. Lo que sí nosotros hacemos, y eso se estipula también en Europa, por ejemplo, en la normativa europea de piscinas naturales, toda persona que ingresa a una piscina natural debería bañarse antes de ingresar, por sacarse esas grasas, aceites corporales que trae consigo. Que obviamente, aunque sea unos gramos de aceite, sí puede generar una contaminación dentro del agua, ¿no? Pero tú puedes llegar y sacarla porque es un circuito cerrado, ¿no? A diferencia de si es un circuito abierto, un espacio acuático abierto. Pero la recomendación es bañarse, de todas maneras, por sacárselo y después volverse a poner cuando salga del agua. Algunos de los compuestos químicos de los protectores solares son bien nefastos, de hecho, para la vida microbiológica de una piscina, pero hay un montón de marcas, como se llama, que tienen productos que son para piscinas naturales, y en Chile te diría que el mejor de todos es el Hemolan, por si quieren, al menos es lo que, de todos los compuestos que tiene, es el menos tóxico para una piscina. Sí, y el tema son las concentraciones, ¿eh? Siempre tengan en consideración las concentraciones de algo puede ser fitotóxico o no, dependiendo de la concentración en el agua. En todo caso, hay otro punto bien interesante. Todos estos materiales de aceites que se mantienen en la superficie del agua pueden ser eliminados rápidamente en el extremo nororiente de cualquier piscina natural, que es donde se va a juntar el sedimento y la mugre de la piscina, porque los vientos predominantes en Chile son sur-poniente. Bien. Quedan bastantes preguntas. Lamentablemente el tiempo es implacable, ¿cierto? Y se nos ha terminado el tiempo, estamos a 1 minuto de que se cierra la transmisión. Y por cierto, no quiero dejar de agradecerles a los 3 expositores. Me pareció brillante la presentación de cada uno de ustedes. Yo creo que también la gente, porque mantuvimos sobre 200 personas durante toda la sesión. Así que agradecerles, ¿cierto?, para ir terminando esta primera sesión del ciclo de charlas de soluciones basadas en la naturaleza.
los invitamos, ¿cierto?, a que sigan participando en las sesiones que vendrán. Para eso tienen que mantenerse visitando la página, ¿cierto?, de Biobantu, desde donde se está transmitiendo en este momento. Y no sé si alguien quiere dar unas palabras finales muy cortitas de cierre a alguno de los expositores, y yo por mi parte me despido y le agradezco a Biobantu por esta invitación. Gracias, Francisco, por la invitación, especialmente por haberlo organizado. Así que, nada, gracias a ti. Y a la Rose también por estar acá. Y a Cristian, obvio. Yo también quiero dar las gracias por la invitación, ha sido un placer, ha sido estupendo verte, Cristóbal. Gracias, Francisco, gracias, Cristian, y ojalá tengamos una próxima oportunidad de estar de nuevo todos juntos. Muchas gracias. Yo le agradezco a todo este equipo, un excelente y gran equipo. Tengo mucha esperanza de que esto va a tener, ¿no es cierto?, repercusiones positivas de aquí adelante en términos de alianza que vamos a generar, y dejarlo a todos invitados, los que nos están viendo. Próximo jueves vamos a hablar sobre humedales depuradores de aguas servidas con el doctor Ismael Vera, doctor de Ingeniería, con el doctor Ignacio Rodríguez Jorquera, doctor del Centro de Humedales, y va a estar moderado por la doctora en Ingeniería también, Catherine Lizama, que se especializó en remoción de arsénico con humedales en Australia. Así que vamos a estar el próximo jueves hablando sobre depuración biológica de aguas servidas con humedales naturales, siguiendo con la tónica de soluciones basales naturales. Así que muchas gracias, le agradezco un montón. Para mí es un honor, y también detrás todo el equipo de Biobantu, muchas gracias por todo el trabajo que han realizado. Gracias a todos. Tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Francisco, que estén bien. Descansen, buenas noches. Gracias a todos. Chao, chao.